Y voy a empezar con una pregunta. ¿Cuántas preguntas pensáis que podemos llegar a hacernos cada día? ¿Cuántas preguntas? ¿Lo habéis pensado alguna vez? No sé si pueden, ¿no? Pues le pregunté a ChatGPT si me podía informar del número de preguntas y la respuesta fue esta. Dice, un niño de 4 años puede hacer entre 200 y 300 preguntas al día, según un estudio de Telegraph. Pero es muy interesante porque habla de que una persona promedio toma entre 30 y 35.000 decisiones al día. Esas decisiones posiblemente lleven detrás ciertas preguntas de ¿a qué hora me levanto? Bueno, nos hacemos muchas preguntas y algunos más que otros. Pero es un tema que desde tiempo antiguo han formado parte del ser humano, la necesidad de hacer preguntas. En la mitología griega, por ejemplo, vemos a muchos de esos dioses cómo planteaban preguntas, como Edipo, cómo tuvo que resolver un enigma para salvar a su ciudad, o Pandora, al abrir esa caja, ¿no?, por la curiosidad. Surgen muchas preguntas constantemente alrededor de nuestras circunstancias y realidades. Y ese hecho nos ha acompañado durante la existencia del ser humano. ¿Y qué tipo de preguntas podemos tener cada uno? Pues hay algunas muy prácticas, ¿verdad? Como pueden ser ¿qué hora es? ¿A qué hora comemos hoy? ¿Qué me pongo? Otras pueden ser más relacionales. Es un ¿cómo estás? Oye, ¿le habré caído mal a esta persona? ¿Debería llamar a fulanito? ¿Habré metido la pata? Pero también nos podemos hacer preguntas más existenciales. ¿Estoy haciendo lo correcto con mi vida? ¿Qué habrá después de la muerte? ¿O espirituales? ¿Dónde está Dios en todo esto? Si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Y en muchos momentos de nuestra vida nos presentamos con más preguntas que con certeza. Nos encontramos buscando respuestas desde el reconocimiento de que no sabemos las cosas, de que no podemos controlar la realidad, de que hay aspectos en la vida que nos superan a todos y cada uno de los que estamos aquí y que no pueden traer verdad o firmeza a nuestra realidad cotidiana. Y aunque muchas de esas preguntas a veces pueden tener una respuesta intelectual o exegética o apologética, en otras muchas guardan interrogantes sobre diferentes áreas de nuestra realidad y emociones. Yo quiero dejar la respuesta a una entrevista que le hicieron a un apologeta, a Gary Habermas, y decía lo siguiente. Dice, de vez en cuando me hacen preguntas relativas a lo hecho, sobre la fiabilidad del Nuevo Testamento, sobre la vida de Jesús histórico o más concretamente sobre la resurrección. Felizmente, tras décadas de investigación, puedo declarar que el cristianismo aprueba con nota cuando evaluamos la historicidad de los hechos y acontecimientos que los sostienen. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto que, según los estudios, la mayoría de las dudas de los creyentes y también de los no creyentes suelen ser de naturaleza más bien emocional. Es decir, aunque las preguntas muchas veces parecen tener una naturaleza objetiva, con frecuencia emanan de un estado emocional desconsolado o desesperado. Por tanto, las respuestas cargadas de evidencia no sirven de nada. Entendedme, no estamos diciendo que las evidencias no sean válidas, ¿vale? Tan solo que hay muchas preguntas que salen del corazón, muchas preguntas que salen de nuestra situación y nuestras circunstancias emocionales. Y creo que todos hemos experimentado esa realidad. ¿Cuántas preguntas nos surgen en momentos de dificultad o dolor? ¿Verdad? ¿Cuántas respuestas buscamos? Y en muchas ocasiones, qué pocas recibimos. A veces. Me gustaría que nos acerquemos a este texto de Habacuc, teniendo en mente toda esta introducción, y vamos a ver el contexto, ¿vale? No sé si recordáis este mapa, hablamos de él en el libro anterior. Tengo copias ahí, si alguien lo quiere, físico, ¿vale? Pero aquí os pongo más o menos, vale, no aparece como debería aparecer, pero bueno, el momento en el que nos encontramos, ¿vale? Esta fecha iría aquí. Arriba, ¿vale? No, a Habacuc. ¿Vale? Entonces nos acercamos al siglo VI antes de Cristo, y en el contexto en el que nos encontramos
es un contexto muy complejo. El reino de Israel ya se ha dividido, los pueblos del norte, las 10 tribus del norte, se separan porque después de fallecer Salomón, deciden que no quieren seguir a su hijo, no aceptarán a Roboam, y se van a separar y establecerán Samaria como capital del reino. Y las otras 2 tribus, las tribus de Judá y de Benjamín, se establecerán en el sur, teniendo como capital del reino a Jerusalén. Y así el pueblo de Israel se va a dividir en 2 partes. Por otra parte, el imperio asirio entra en declive y ya empiezan a ver como el imperio babilónico empieza a llegar, y en el año 690 a.C. se va a establecer como primera superpotencia militar. Pero también hay un declive moral por parte de Judá y Jerusalén, y vamos a ver un periodo de decadencia espiritual, moral y social tras la muerte del rey Josías. Tras la muerte del rey Josías vendrá su hijo Joacim, y este va a ser un rey que destaque por hacer todo lo opuesto a su padre. Si Josías fue un rey que buscó la palabra, que era justo, Joacim va a ser un rey que va a explotar a sus súbditos, va a favorecer de una forma enorme a los ricos, un rey corrupto que además oprimía a los pobres con injusticia y una violencia generalizada. Entonces, este contexto es un contexto un poquito crudo, ¿verdad? Y en medio de esta realidad, vemos a este profeta, vemos a este Habacuc con la necesidad de parar y hablar con Dios. Habacuc está en un proceso de decir: Señor, necesito tener una conversación honesta y genuina contigo. Necesito acercarme para entender qué está pasando alrededor de todo esto. Necesito muchas preguntas tengo muchas preguntas y necesito muchas respuestas para entender esta situación. Destaco 2 elementos, ¿no?, de este contexto. Por un lado, podemos pensar que es un profeta que lo que tendría que anhelar es la justicia, y que lo que está tomando es una posición muy quejica de llorar mucho, lamentarse demasiado, ¿no? Habacuc es un libro de lamento, destaca mucha parte de ese lamento. Pues, sin embargo, me encanta porque lo que nos presenta es a un siervo de Dios que está en un ejercicio de honestidad y sinceridad ante una realidad que no entiende. Y ante esa falta de entendimiento de la realidad se detiene y comienza a hablar con Dios. Necesita plantearle una serie de preguntas. Pero por otro lado, vemos a un Dios que se dispone a atender el corazón de un hijo suyo. Vemos a un Dios que se acerca para responder a esas preguntas que tanto anhela Habacuc. Vamos a ver que es un libro que entabla una conversación como la que un hijo angustiado puede tener con un padre atento. Y es un libro único que no va a desarrollar un mensaje que ataque directamente a un rey o que denuncie una realidad en el pueblo, sino que desarrolla una conversación. Jeremías sería un contemporáneo de Habacuc y sí va a desarrollar una denuncia mucho más clara hacia los profetas, las autoridades y el pueblo, pero Habacuc lo que va a desarrollar es esa conversación íntima que nos acerca, un acercamiento transparente ante esa falta de entendimiento de lo que está ocurriendo. Y este libro nos estimula, nos da un modelo de ejercicio de cómo todos aquellos que somos seguidores de Jesús podemos entablar un diálogo con Dios a través de las preguntas, pero también nos muestra una progresión de que a través de las preguntas desesperadas podemos acabar con un modelo de actos de adoración a Dios y declaración de su poder. Y por eso me gustaría que veamos 3 características del corazón de este profeta. Como ya hemos dicho, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y la primera característica, aquí me encuentro un poquito de agua, por favor. La primera característica que vemos de Habacuc es que tiene un corazón sincero. Este profeta se destaca por su humanidad. Se aleja de lo estereotípico idílico de un líder sin fisura, y vemos cómo abre su corazón inquieto,
que necesita cuestionar y encontrar respuestas delante de Dios y su presencia. Un profeta que va a plantearle a Dios preguntas lícitas y dudas realmente razonables. Si vemos el versículo donde dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Estoy seguro que todos hemos planteado preguntas así a Dios en algún momento. Similares. ¿Por qué tengo que pasar por este valle? ¿Por qué, Señor, me has traído esta realidad tan dura? ¿Por qué has permitido todo esto? Halsey, un pastor, vuelvo atrás, se me ha olvidado poner la frase. Pastor estadounidense tiene una frase muy interesante que dice: la Biblia no fue escrita para no ser cuestionada, fue escrita para que la abriéramos, la leyéramos y le hiciéramos preguntas y más preguntas. Y esta frase puede ser un poco controversial, así que déjame explicarme. Evidentemente, como Iglesia cristiana, como hijos de Dios, tenemos la convicción y la certeza de que la palabra de Dios es revelada, palabra revelada, es íntegra, dada a los seres humanos, para escuchar a Dios, escucharlo claramente. Pero esta palabra, cuando choca de lleno con nuestros conceptos, con nuestras realidades, con nuestras circunstancias, con nuestros anhelos, genera una conmoción. Una revolución que va a remover los cimientos de nuestra identidad, de nuestra idea, de nuestra esperanza, de la realidad cotidiana, desde la más sencilla y básica hasta la más compleja que podamos tener. Y me encanta recordar qué hacía la gente cuando se acercaba al Señor Jesús. Se acercaban a hacerle preguntas, porque necesitamos entender la profundidad del carácter de Dios. Necesitamos comprender la profundidad del hecho de que estamos en un mundo roto, desquebrajado, de que hay un montón de áreas en las que no vamos a poder comprender todo aquello que vivimos. Así que las preguntas son necesarias en nuestro caminar con Dios y con Jesús. Y aquí vemos a este Habacuc, un profeta profundamente asolado y consternado por la situación que estaba viviendo y que necesitaba respuesta en medio de su dolorosa realidad. Así que durante esta serie, durante este libro, vamos a ir viendo diferentes preguntas que Habacuc va a ir planteándole a Dios. Vemos a un Habacuc que va a lanzar preguntas tan cargadas de emoción, tan cargadas de sinsentido ante esa realidad. Pero también vamos a ver a un Dios cercano que, a pesar de la dureza de ese mensaje, no se va a quedar en silencio en medio de la inquietud de su siervo. Y al igual que un padre coge la mano a su hijo y le dice: vamos juntos a caminar por este valle y te voy a explicar qué está ocurriendo, qué va a ocurrir y cómo se va a solucionar. La sinceridad con la que Habacuc se acerca a Dios y le expone todas las inquietudes que tiene nos deja un modelo muy humano que transita desde las preguntas y las situaciones más duras, dolorosas y crueles hasta expresar una oración y un cántico tan maravilloso con la que nos deja el capítulo 3. Y vamos a ver una progresión que empieza con esas preguntas de ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Y termina con esa preciosa afirmación de: aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar.
en nuestro caminar diario, este Dios nos acompaña para que podamos encontrar respuestas a las preguntas más profundas que podamos tener. Y lo único que nos pide el Señor es un corazón sincero, honesto, que podamos delante de Él, nuestra realidad. El segundo punto, un corazón comprometido. La profecía que vio el profeta Habacuc. La palabra que usa aquí, este término, es masa, ¿vale? No sé cómo se dirá en el hebreo realmente, ¿vale? Pero es traducida como el concepto de profecía, de carga. Es decir, un mensaje que aparece y que tiene que ser soportado sí o sí por el oyente. Una palabra que es seria, una palabra que es sumamente importante. El mensaje de Habacuc, esta profecía, era una carga pesada y difícil de transmitir. Con esta palabra lo que Habacuc está diciendo es que este mensaje que tiene que enviar es un mensaje que él no se ha inventado. Era un mensaje que ni le gustó y ni buscó. ¿Vale? Es un mensaje que le pesa, que no puede eludir, pero que tampoco puede eludir la responsabilidad de declararlo. Porque es un mensaje del Dios en el que él cree y sabe que no puede ignorarlo ni tampoco puede trivializarlo. No es un charlatán, no es un vendehumo. No sé si cuando ahora estáis conectados en las redes sociales y te metes en YouTube, de repente te salta un personaje o una personaje, ¿verdad? Y dice, oye, espera, no te vayas de este vídeo. Si quieres ganar no sé cuánto dinero, si quieres aprender a vender casas. Y ahora de repente hay un montón de charlatanes que te venden los sueños más entusiasmados y más fascinantes del mundo, pero que son humo. O también, otro gran problema que también tenemos desde la propia iglesia, esos predicadores que todo lo que te transmiten se basa en sus emociones o en su carisma o en sus valores, y lo que te quieren vender es su propia idea, usando la seriedad, dándole una seriedad y un carácter dogmático, usando únicamente la palabra como un pretexto para conseguir sus propios fines. Tanto para Jeremías como para Habacuc, en este caso, tenía la responsabilidad de transmitir un mensaje que no era cómodo, que no era para nada agradable. No era fácil ocupar el lugar que tenían, porque lo que Habacuc en concreto tenía que transmitir al pueblo en este momento era un mensaje de juicio inflexible y escalofriante a su propio país. Sin embargo, me encanta como en el capítulo 2, en el versículo 2, Dios le va a decir, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. A pesar de que no tenía un mensaje sencillo, tendría que declarar como todo el deterioro moral, religioso y ético que Judá había tomado, de que iban a ser aplastados por Babilonia. Dios le dice, acércate, deja registrado que este mensaje es mío, deja registrado que esta visión que te voy a dar viene de mí. Y a pesar de esta dureza de mensaje, Habacuc está dispuesto a obedecer a Dios y transmitir aquello que tenía que llevar a cabo. Y esa también es nuestra realidad hoy en día. Tenemos un mensaje, el cristianismo, el mensaje del Evangelio, es un mensaje que incomoda, porque es contracultural, porque nos expone ante la realidad del creador de todas las cosas. Tenemos un mensaje que incomoda, porque también es inflexible y escalofriante para aquellos que no quieren aceptarlo, porque lo alejan de una eternidad sin esperanza y sin poder estar con su creador. Y en pleno siglo XXI, en plena época de medias verdades o de la posverdad como se habla, este mensaje nos recuerda que cada uno de los que estamos aquí tenemos que ser transmisores fieles de la verdad, de la belleza, pero también de la realidad del Evangelio, siendo sensibles a la forma de transmitirlo, pero fieles a la hora de hacerlo, manteniendo la integridad del mensaje, pero también haciéndolo
comprensible para otros. Vemos este pasaje que Pablo, ¿no?, le manda a la iglesia en Corinto, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Habacuc también va a ser un ejemplo de alguien en el que nos podemos inspirar para encontrar una vida de compromiso y fidelidad que finalmente se goza en su Dios y no en sus circunstancias. Es un corazón comprometido con una vida de oración, de hablar con Dios de una forma honesta y humana. Nos muestra cómo hacer un ejercicio de comprensión a la hora de interiorizar la palabra de Dios, y cómo este ejercicio le ayudó a desprenderse de las ligaduras terrenales para asumir y cumplir todo aquello que Dios haya puesto delante de él. Y en tercer lugar, un corazón atento. Vemos 3 puntos. Vemos que destacan un corazón sincero, comprometido y atento. Continúa diciendo que él vio la visión, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y aquí de nuevo la palabra que se usa, Haza, ¿vale? Más o menos. Y porque eso no lo he cambiado, ¿vale? Lo que denota es que la visión tuvo un carácter ocular, es decir, fue testigo ocular de lo que vio, sino total, al menos de una parte. Es la misma palabra que se va a usar en libros como Amós o en Apocalipsis. Quiere decir que fue una revelación nítida, clara, que él va a ver. Y al igual que las emociones, nuestro sentido también ocupa un lugar muy importante en el desarrollo de nuestro caminar con Jesús. Muchas veces pensamos que a Dios solo le interesa nuestro intelecto, solo le interesa nuestro tiempo. A Dios le interesa tú enterito, tú enterita, con tus sentimientos, con tus emociones, con tu cuerpo, con tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Y aquí nos está apuntando al papel que desempeña tanto la vista y el oído en la comprensión de nuestra realidad y la realidad de Dios. Dice el capítulo 2, en el versículo 1 y 2 de nuevo, dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y de nuevo, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Los profetas del Antiguo Testamento tenían los oídos y los ojos abiertos a Dios. El mismo Jeremías, en el capítulo 1, versículo 11, dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y respondió: yo veo una vara de almendro. Vemos cómo Dios se encarga de darnos mensajes a través del oído, pero también a través de la visión. Y ayer, ¿verdad, Rubén? No sé si visteis el vídeo que subió sobre The Bible Project, en el que contextualiza todo el libro de Habacuc. Si no lo habéis visto, os animo a verlo porque ayudará mucho a entender bien todo el contexto. Pero muchas veces pensamos que la era audiovisual es ahora. Pero hace 7 siglos Dios ya era audiovisual. A Dios ya le interesaba el mundo audiovisual. Así que animad a vuestros chavales a que sigan investigando el cine, la televisión y todo, porque a Dios le interesa el audiovisual. Fuera de broma, Dios ya preparó el terreno aquí para mostrar las imágenes y los sonidos que Él iba a llevar a cabo para explicar su plan y su propósito. Y aquí me llama mucha atención en cómo Dios apela a nuestro sentido en su revelación. Porque a veces prestamos poca atención a los sentidos a la hora de conectar con Dios. Muchas veces, debido a la tradición, pensamos que solamente vamos a escuchar a Dios cuando hacemos el devocional de una forma muy concreta, cuando oramos de una manera muy específica, o cuando tenemos que leer la Biblia en una versión esta, ¿no? La que me dijo mi pastor, mi vida, y olvidamos que los sentidos juegan un papel crucial en nuestra espiritualidad, porque son realmente el puente entre lo físico y lo trascendental.
A través de los sentidos percibimos la belleza, el misterio y la presencia de lo divino y del mundo. Escuchar una palabra de esperanza, contemplar la creación, saborear el pan y el vino de la comunión, sentir el abrazo de una comunidad o el silencio reverente en la oración. Todos son actos profundamente sensoriales que conectan nuestra experiencia corporal con la espiritualidad. Y lejos de ser un obstáculo, el cuerpo y sus sentidos son una vía mediante la cual Dios se revela y nosotros podemos responder, integrando nuestra fe no solamente en nuestra idea, sino también en una vivencia concreta y encarnada. Y me encanta cómo la primera de Juan inicia su carta. Dice en los versículos del 1 al 4: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Habacuc nos muestra la importancia de un corazón atento, de unos sentidos centrados en Dios a la hora de entender cuál era su propósito. El modelo de Jesús y la Iglesia en el inicio mostró cómo querían disfrutar de con la mayor plenitud el conocimiento de Dios. ¿Cómo buscamos también a Dios en nuestro día a día? ¿Cómo de atento está nuestro corazón en medio de las inquietudes, en medio de las preguntas que nos pueden surgir en nuestro caminar diario con Él? Así que de la misma forma que Habacuc depositó todos sus sentidos a la hora de escuchar a Dios y asumir ese mensaje, nosotros también estamos llamados a depositar todos nuestros sentidos a la hora de escucharle, seguirle y caminar con Él. Y eso también nos lo recuerda, una vez más, el mismo Señor Jesús, ¿no? En Mateo 22, 37 al 39, cuando nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor desea que de la misma forma que Habacuc depositó su corazón, depositó toda su alma, su mente y su fuerza a la hora de entender su mensaje, cada uno de nosotros podamos acercarnos con la misma disposición delante de Él, para que Él pueda ayudarnos a digerir nuestras preguntas, nuestras dudas, a dar sentido a nuestras situaciones, a nuestras circunstancias y a impulsarnos en medio de la realidad que cada uno de nosotros podamos estar viviendo. Que el Señor nos ayude a sintonizar nuestros corazones con su corazón. Que el Señor nos ayude a tratar de vivir una vida como la que Habacuc vivió, pero también una vida que se base en el modelo supremo de santidad, de dependencia, de descanso, de entendimiento de las circunstancias, como nos dejó el mismo Jesús. Amén.